Un multimillonario regresa triunfante para inaugurar su nuevo hotel de lujo, sin imaginar que entre las empleadas que limpian los pasillos está la mujer que una vez fue su gran amor. El reencuentro desatará secretos, lágrimas y una historia que nadie vio venir. El sol del Caribe mexicano se alzaba majestuoso sobre las aguas cristalinas de Cancún, pintando de dorado las ventanas del Hotel Riviera Esmeralda, la joya más reciente del imperio hoteleiro de Carlos Mendoza. Era el día de la inauguración oficial, el momento que había esperado durante 3 años de construcción meticulosa, inversiones millonarias y noches sin dormir, revisando cada detalle. Carlos se encontraba en el balcón de la suite presidencial del último piso, observando el despertar de su creación. A sus 55 años, su figura imponente reflejaba el éxito que había forjado con determinación férrea. El cabello entrecano perfectamente peinado, el traje italiano impecable y la postura erguida hablaban de un hombre acostumbrado al poder y la perfección. Sin embargo, detrás de esos ojos oscuros se escondía una soledad que ni todo el lujo del mundo había logrado llenar. El hotel era una sinfonía de mármol blanco y cristal, donde cada elemento había sido seleccionado personalmente por él. Los jardines tropicales serpentaban entre fuentes de agua que murmuraban melodías suaves, mientras que las suites de lujo prometían experiencias inolvidables a huéspedes de todo el mundo. Era más que un negocio. Era la materialización de un sueño que había comenzado décadas atrás, cuando aún creía en los cuentos de hadas y en los finales felices. La ironía no se le escapaba. Había construido un imperio dedicado a crear momentos perfectos para otros, mientras que su propia vida personal yacía en ruinas desde hacía 15 años. El divorcio de Gabriela había sido el punto de inflexión que lo transformó de un empresario ambicioso en una máquina implacable de generar riqueza. Cada hotel que inauguraba era un ladrillo más en la muralla que había construido alrededor de su corazón. Su asistente personal, Miguel, apareció en el balcón con una tableta en la mano y esa expresión de eficiencia controlada que Carlos tanto valoraba. Señor Mendoza, los inversionistas han llegado. El señor Yamamoto espera conocer personalmente las instalaciones antes de la ceremonia. Carlos asintió, ajustándose los gemelos de oro que habían sido un regalo de bodas de Gabriela tantos años atrás. Era extraño cómo ciertos objetos persistían en su vida, pequeños recordatorios de un pasado que prefería mantener enterrado. En 5 minutos bajo. Primero quiero hacer una inspección final de las habitaciones del último piso. Esta rutina era sagrada para él. Nunca inauguraba un hotel sin recorrer personalmente cada habitación, verificar cada detalle, asegurar que todo estuviera a la altura de los estándares Mendoza. Era esta obsesión por la perfección lo que había hecho de su marca sinónimo de lujo y excelencia en toda América Latina. El corredor del piso 15 era un oasis de tranquilidad, alfombrado en tonos beige que amortiguaban sus pasos. Los cuadros de artistas locales adornaban las paredes, creando un equilibrio perfecto entre sofisticación internacional y calidez mexicana. Carlos se detuvo frente a la habitación 1507, extrajo su llave maestra y giró la manija con la confianza de quien conoce cada centímetro de su creación. Lo que vio al abrir la puerta lo dejó paralizado. Una mujer estaba de espaldas, doblada sobre la cama, alisando las sábanas con movimientos precisos y cuidadosos. Llevaba el uniforme azul marino de las camareras del hotel, su cabello castaño recogido en un moño práctico. Algo en la elegancia de sus movimientos, en la forma familiar de inclinar la cabeza, hizo que el corazón de Carlos se detuviera por un instante. Cuando ella se volvió al escuchar la puerta, el tiempo se fragmentó como cristal. Los ojos verdes que habían sido su perdición, ahora ligeramente marcados por las líneas del tiempo, pero aún luminosos,
se encontraron con los suyos. Era Gabriela, su Gabriela, la mujer que había sido su esposa, su compañera de sueños y su primer y único amor verdadero. El uniforme de camarera contrastaba cruelmente con los recuerdos que Carlos guardaba de ella. Vestidos de diseñador, joyas brillantes, sonrisas radiantes en galas benéficas. Ahora, a los 52 años, seguía siendo hermosa, pero había una nueva fortaleza en su mirada, una dignidad ganada a pulso que no estaba allí en su juventud dorada. Carlos... Su voz era apenas un susurro, cargado de sorpresa y algo que él no podía descifrar. ¿Vergüenza? ¿Tristeza? ¿O tal vez alivio por fin encontrarse cara a cara después de tantos años de silencio? El magnate hoteleiro, acostumbrado a controlar cada situación, se encontró sin palabras por primera vez en décadas. El silencio se extendió entre ellos como un abismo de 15 años. Gabriela bajó la mirada, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía el spray de limpieza. Carlos permaneció inmóvil en el umbral, como si moverse pudiera hacer que esta visión imposible se desvaneciera. «Perdón, señor Mendoza», murmuró ella, recuperando la compostura profesional que había cultivado durante años. «No sabía que iba a inspeccionar personalmente. Ya terminé con esta habitación». La formalidad en su voz fue como una bofetada para Carlos. «Señor Mendoza», después de todo lo que habían compartido, pero observó más detenidamente y vio la estrategia detrás de las palabras. Gabriela estaba protegiéndose, creando una barrera de protocolo entre su pasado y su presente. Gabriela. Su nombre salió de sus labios como una oración olvidada. «¿Qué estás haciendo aquí?». Ella enderezó los hombros y Carlos reconoció esa postura. Era la misma que adoptaba cuando se preparaba para una batalla, la misma dignidad feroz que había mostrado durante las últimas peleas de su matrimonio. «Trabajo aquí. Soy parte del equipo de housekeeping desde hace 2 meses». Las palabras lo golpearon como martillazos. Gabriela, la mujer que había compartido su cama en penthouses de Nueva York, que había sido su compañera en cenas de estado, que había llevado joyas valoradas en millones, ahora limpiaba habitaciones de hotel. ¿Sus habitaciones desde cuándo? Comenzó a preguntar, pero el sonido de su teléfono móvil lo interrumpió. El tono urgente le recordó que tenía responsabilidades inmediatas que no podía ignorar. «Señor Mendoza», la voz ansiosa de Miguel resonó desde el auricular. «Los inversionistas japoneses están preguntando por usted. Necesitamos comenzar el recorrido». Carlos miró a Gabriela, que había aprovechado la distracción para recoger sus suministros de limpieza. «Espera», le dijo cubriendo el micrófono. «Tenemos que hablar». «No hay nada que hablar», respondió ella sin levantar la vista. «Usted tiene sus compromisos, yo tengo los míos. Por favor, disculpe la interrupción». Cuando Carlos salió del teléfono, ella ya se dirigía hacia la puerta. El impulso de detenerla fue abrumador, pero la realidad de su situación lo paralizó. En 15 minutos, 50 de las personas más importantes del sector hotelero internacional estarían esperándolo en el lobby. No podía permitir que su pasado personal saboteara el momento más importante de su carrera. «Hablaremos después», le dijo, pero ella ya había salido al corredor. El recorrido con los inversionistas se convirtió en una pesadilla de concentración fragmentada. Mientras el señor Yamamoto elogiaba la arquitectura del spa y la diseñadora francesa se extasiaba con los acabados del restaurante principal, Carlos no podía apartar de su mente la imagen de Gabriela en ese uniforme azul marino. ¿Cómo había llegado hasta allí? Durante los primeros años después del divorcio, había pagado una generosa pensión alimenticia, además del acuerdo de separación de bienes que le había otorgado a ella una fortuna considerable. ¿Qué había pasado con ese dinero? Sofía Montenegro, la gerente general del hotel, se materializó a su lado como siempre hacía, anticipando sus necesidades antes de que las expresara. A los 38 años era una profesional impecable, ambiciosa y eficiente.
También había sido su compañía ocasional durante los últimos 2 años, una relación conveniente que mantenían en el terreno profesional y personal sin comprometerse emocionalmente. ¿Todo bien, Carlos?, preguntó en voz baja mientras se dirigían hacia el salón de eventos. Te veo distraído. Solo asegurándome de que todo esté perfecto, mintió, forzando una sonrisa profesional. La ceremonia de inauguración transcurrió sin contratiempos. Los discursos fueron pronunciados, las copas de champán brindaron por el éxito futuro y los flashes de las cámaras capturaron cada momento para las revistas de turismo y negocios. Carlos ejecutó su papel a la perfección, el magnate hotelero exitoso inaugurando su 17º hotel de lujo. Pero cuando finalmente logró escabullirse de la celebración, corrió hacia el área de servicios, buscando desesperadamente a Gabriela. La encontró en el vestuario del personal, cambiándose el uniforme por ropa de calle, unos jeans gastados pero limpios y una blusa blanca sencilla. «No puedes irte así», le dijo, jadeando ligeramente por la carrera. Ella se volvió. Y por primera vez en el día, él vio un destello de la mujer que había conocido. Había fuego en sus ojos, una chispa de rebeldía que el tiempo no había logrado extinguir. Así como Carlos. Trabajando honestamente, ganándome la vida con mis propias manos. Su voz tenía un filo que él no recordaba. Lamento si mi presencia aquí te resulta incómoda. No es eso, protestó él. Es que no entiendo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Se detuvo, sin saber cómo formular las preguntas que lo atormentaban. ¿Roberto? Completó ella el nombre que él no se atrevía a pronunciar. Se fue hace 5 años. Con el dinero del divorcio, mi herencia familiar y algunos préstamos que pidió a mi nombre, me dejó con deudas que tardé 3 años en pagar. El golpe fue brutal. Roberto Vega, el hombre por quien Gabriela había dejado su matrimonio, resultó ser exactamente lo que Carlos había sospechado desde el principio, un cazafortunas sin escrúpulos. Gabriela, yo no sabía, no tenías por qué saber, lo interrumpió colgando su uniforme en el casillero. Fue mi decisión, mis consecuencias, y he salido adelante por mí misma. La determinación en su voz era admirable y desgarradora a la vez. Carlos vio en ella a una superviviente, alguien que había tocado fondo y había encontrado la fuerza para reconstruirse desde cero. Los siguientes días fueron un tormento exquisito para Carlos. Sabía exactamente dónde estaba Gabriela en cada momento, limpiando las habitaciones del ala este por las mañanas, reorganizando los suministros del almacén después del almuerzo, saliendo del hotel puntualmente a las 5 de la tarde. La observaba desde las cámaras de seguridad de su oficina, diciéndose que era para asegurar que todo marchara bien, pero sabiendo que era una mentira patética. Gabriela, por su parte, se había vuelto un fantasma eficiente. Ejecutaba sus tareas con una precisión que impresionaba a sus supervisores, pero evitaba cualquier área donde pudiera encontrarse con Carlos. Cuando él aparecía en un pasillo, ella desaparecía por la escalera de servicio. Cuando él almorzaba en el restaurante del hotel, ella tomaba su descanso en el comedor del personal. Era un ballet elaborado de evasión mutua que no podía durar para siempre. El punto de quiebre llegó el jueves por la tarde, cuando Carlos encontró una solicitud de transferencia en su escritorio. Gabriela Herrera solicitaba formalmente ser trasladada al Hotel Mendoza de Playa del Carmen, citando mejores oportunidades de crecimiento profesional como razón. La solicitud había sido aprobada por Sofía y solo necesitaba su firma final. Carlos la leyó 3 veces, sintiendo cómo la frustración se convertía en algo más peligroso: determinación. Con un movimiento brusco, selló el documento con un sello rojo que decía «denegado» y escribió una nota al margen: «personal esencial para la operación del hotel. Transferencia no autorizada hasta nuevo aviso, CM».
Esa noche esperó en el estacionamiento del personal hasta que Gabriela salió del edificio. Ella lo vio inmediatamente recargado contra su BMW negro, pero mantuvo su paso firme hacia la parada de autobuses. «Mi chofer puede llevarte a casa», le gritó. «No, gracias», respondió sin voltear. Carlos la siguió a pie, ignorando las miradas curiosas de los transeúntes que veían al magnate hotelero más famoso de México, caminando detrás de una mujer en ropa de trabajo. «Gabriela, por favor, solo quiero hablar». Ella se detuvo bruscamente en la parada del autobús, volteando con los ojos llenos de exasperación. «¿De qué quieres hablar, Carlos? ¿De cómo arruinaste mi solicitud de transferencia? ¿De cómo me tienes atrapada aquí como si fuera tu prisionera?» «No es eso», comenzó él, pero se dio cuenta de que sonaba exactamente como eso. «Entonces, ¿qué es?» Su voz se quebró ligeramente. «¿Sabes lo humillante que es para mí trabajar en tu hotel? Tener que escuchar a las otras empleadas preguntarse por qué el gran Carlos Mendoza no puede firmar una simple transferencia». Con la vulnerabilidad en su voz lo desarmó completamente. Este era el momento que había estado evitando, la conversación que sabía que tenían que tener, pero que había estado posponiendo por cobardía. «Ven conmigo», dijo suavemente. «Hay un café a la vuelta. Podemos hablar allí». Gabriela miró el autobús que se acercaba, luego a Carlos y finalmente suspiró. «1 hora, eso es todo lo que tienes». El Café Luna era un pequeño refugio bohemio, frecuentado por artistas locales y turistas aventureros. Carlos se sintió extrañamente fuera de lugar en su traje de $3,000, pero Gabriela parecía cómoda entre las mesas de madera desgastada y las paredes llenas de arte local. «¿Cómo supiste de este lugar?», preguntó ella, aceptando el café con leche que él había ordenado para ambos. «Vengo aquí a veces», admitió, «cuando necesito pensar, cuando los hoteles de 5 estrellas se sienten demasiado artificiales». Era una confesión sorprendente y Gabriela lo estudió con nueva curiosidad. «No puedo imaginarte en un lugar como este. Hay muchas cosas que no sabes sobre mí ahora», dijo Carlos, removiendo su café absentemente. «Así como hay muchas cosas que yo no sé sobre ti». Permanecieron en silencio por un momento, el peso de 15 años de separación asentándose entre ellos como un tercero no invitado en la mesa. «¿Por qué no me contactaste?», preguntó finalmente Carlos. «Cuando Roberto se fue, cuando te quedaste con las deudas, ¿por qué no me llamaste?». Gabriela rió, pero no había humor en el sonido. «¿En serio me preguntas eso? Después de cómo terminaron las cosas entre nosotros». Carlos recordó su última pelea, la noche en que ella le había dicho que se iba con Roberto. Las palabras crueles que se habían lanzado mutuamente, las acusaciones de ambos lados. Él le había gritado que se fuera y que nunca regresara, que no quería volver a verla en su vida. «Fui un orgulloso», admitió. «Pero eso no significa que hubiera querido verte sufrir». «¿Y qué habrías hecho? ¿Pagarme las deudas? ¿Rescatarme como si fuera una damisela en apuros?». Gabriela negó con la cabeza. «No, Carlos. Tomé mis decisiones, buenas y malas. Tenía que aprender a vivir con las consecuencias, pero trabajar como camarera, ¿hay algo malo en eso?». Su voz se endureció. «Es menos digno que ser la esposa trofeo de un millonario». La observación lo golpeó como una bofetada. «Nunca pensé en ti como una esposa trofeo». «¿No?». Gabriela se inclinó hacia adelante. «Entonces dime, Carlos, ¿qué pensabas que era? Porque durante los últimos años de nuestro matrimonio, esa es exactamente la sensación que tenía. Una pieza bonita en tu colección, algo que exhibir en las galas benéficas y los eventos de negocios». Carlos quiso protestar, pero las palabras se le atragantaron. Había algo de verdad en lo que ella decía. Una verdad incómoda que había estado evitando examinar durante años. «Las cosas podrían haber sido diferentes», murmuró. «¿Podrían?». Gabriela terminó su café y se preparó para irse. O tal vez éramos demasiado jóvenes, demasiado diferentes para hacer que funcionara.
Tal vez todo pasó exactamente como tenía que pasar. Mientras la veía alejarse en la noche, Carlos se dio cuenta de que la mujer que había perdido 15 años atrás ya no existía. En su lugar había alguien más fuerte, más compleja, infinitamente más interesante. Y por primera vez en años sintió algo que había creído muerto para siempre: curiosidad genuina por otra persona. La mañana del viernes amaneció con una tensión palpable en el Hotel Riviera Esmeralda. Gabriela llegó puntual como siempre, pero había algo diferente en su postura. La conversación del café había removido sedimentos emocionales que ambos habían preferido mantener enterrados, y ahora el aire entre ellos vibraba con una electricidad incómoda. Carlos había pasado la noche en vela, revisando una y otra vez la conversación. Las palabras de Gabriela sobre ser una esposa trofeo lo habían perseguido como fantasmas. Realmente había sido tan ciego a sus sentimientos durante su matrimonio, tan absorto en construir su imperio, que había olvidado nutrir su relación. Desde su oficina en el piso administrativo, observó a través de las cámaras de seguridad cómo Gabriela interactuaba con sus compañeras de trabajo. Era evidente que había ganado su respeto y cariño en poco tiempo. Carmen, la supervisora de housekeeping, una mujer de 60 años con 4 décadas de experiencia hotelera, la trataba como a una hija. Las camareras más jóvenes la buscaban para pedirle consejos, no solo sobre el trabajo, sino sobre la vida. Era fascinante verla en este elemento. Durante su matrimonio, Gabriela había sido tímida en las reuniones sociales, siempre prefiriendo quedarse en segundo plano mientras Carlos brillaba en los círculos empresariales. Ahora, sin embargo, poseía una confianza natural, una presencia que comandaba respeto sin exigirlo. Sofía Montenegro entró a su oficina sin tocar, como era su costumbre. Llevaba un vestido negro ceñido que realzaba su figura atlética y su cabello rubio, recogido en un moño sofisticado. Era hermosa, eficiente y ambiciosa, exactamente el tipo de mujer que Carlos había pensado que era perfecta para él después de su divorcio. Los huéspedes de la suite presidencial están quejándose del servicio de housekeeping, anunció dejando una tableta sobre su escritorio. Aparentemente una de las camareras está siendo demasiado familiar. Carlos leyó el reporte con el ceño fruncido. Los Blackwood, una pareja de millonarios texanos, habían escrito una queja formal sobre una camarera que había osado sugerir restaurantes locales cuando ellos mencionaron que querían experiencias auténticas mexicanas en lugar de la comida del hotel. ¿Qué camarera?, preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. Gabriela Herrera. Al parecer, se tomó libertades en su conversación con los huéspedes que excedieron su posición. Sofía se sentó en el borde del escritorio, su perfume caro mezclándose con el aroma del café matutino. Carlos, necesitamos hablar sobre ella. ¿Qué hay que hablar? Vamos, no soy ciega. Sé que hay historia entre ustedes. Sofía se inclinó hacia él, su voz bajando a un tono conspirador. Y está bien, el pasado es el pasado, pero está causando distracción entre el personal. Las otras empleadas hablan, se preguntan por qué denegaste su transferencia. Carlos cerró la tableta con más fuerza de la necesaria. Las decisiones de personal son mías. Por supuesto que sí, pero como gerente general mi trabajo es asegurar que el hotel funcione sin problemas. Y ahora mismo tenemos una situación que podría escalar. Sofía se acercó más, su mano rozando ligeramente la manga de su traje. ¿Por qué no la promovemos? La sacamos de housekeeping, la ponemos en atención al cliente o relaciones públicas. Así todo el mundo queda contento. La sugerencia era lógica, práctica y exactamente lo que Carlos había estado considerando. Pero algo en la forma en que Sofía la presentaba le molestaba. Había una calculadora frialdad en sus ojos que no había notado antes. Lo pensaré, respondió, apartándose sutilmente de su contacto. Esa tarde,
Carlos decidió hacer algo que no había hecho en años: caminar por su hotel como un huésped común. Se quitó el traje, se puso unos jeans y una camisa casual y se mezcló entre los turistas que exploraban las instalaciones. Lo que descubrió lo sorprendió. Encontró a Gabriela en el área de la piscina, no limpiando, sino ayudando a una pareja de ancianos canadienses que parecían perdidos con el menú del bar. Les estaba explicando en inglés fluido las opciones de bebidas tropicales, sugiriendo cuáles serían más suaves para estómagos sensibles. Su esposo mencionó que le gusta el whisky. Escuchó que le decía a la mujer: «Este cóctel tiene un toque de bourbon, pero está suavizado con mango fresco. Podría ser perfecto para él». La pareja se iluminó con gratitud, y Carlos vio como el esposo le entregaba una generosa propina a Gabriela, quien inicialmente la rechazó antes de aceptarla con gracia. «Disculpe», se acercó el hombre mayor a Carlos después de que Gabriela se alejara. «¿Conoce usted a esa joven? Es extraordinaria. Nos ha ayudado durante toda la semana, no solo con el servicio, sino con recomendaciones sobre qué ver en Cancún. Gracias a ella descubrimos lugares increíbles que no están en las guías turísticas». Carlos sonrió, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y melancolía. «Sí, la conozco. Es una persona muy especial. Trabaja en relaciones públicas porque debería. Tiene un don natural para hacer que la gente se sienta bienvenida». Esa noche, Carlos se quedó trabajando tarde, pero no en números o proyecciones. Estaba investigando la situación financiera de Gabriela durante los últimos 5 años. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Después de que Roberto desapareciera, ella no solo había tenido que lidiar con las deudas que él había acumulado, sino también con una demanda por fraude fiscal en la que ella había sido involucrada sin saberlo. Había perdido su casa, sus ahorros, incluso las joyas que él le había regalado durante su matrimonio. Los registros mostraban que había trabajado en 3 hoteles diferentes durante los últimos 4 años, siempre con excelentes referencias. Había estudiado inglés y francés en sus horas libres. Había tomado cursos de hospitalidad online. Se había reconstruido desde cero, no solo financieramente, sino profesionalmente. También encontró algo más. Gabriela había estado enviando dinero mensualmente a un asilo de ancianos en Guadalajara. Después de algunas llamadas discretas, descubrió que estaba pagando el cuidado de la madre de Roberto, una mujer con Alzheimer que había sido abandonada por su propio hijo. Carlos se recostó en su silla, abrumado por la complejidad de la mujer que creía conocer. La Gabriela de sus recuerdos había sido dulce, pero quizás ingenua. Esta nueva versión era compasiva, resiliente y profundamente íntegra de una manera que lo humillaba. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Sofía. «Carlos, necesitas venir al hotel inmediatamente. Hay una situación con los huéspedes de la suite presidencial». Cuando llegó al lobby principal, encontró a los Blackwood en plena discusión con el personal nocturno. Aparentemente, habían regresado de uno de los restaurantes que Gabriela les había recomendado y habían sufrido una intoxicación alimentaria leve. «Esa camarera nos envió deliberadamente a un lugar peligroso», gritaba el señor Blackwood. «Esto es sabotaje. Exigimos compensación y que sea despedida inmediatamente». Carlos observó la escena, notando cómo Sofía manejaba la situación con eficiencia profesional, ofreciendo servicios médicos gratuitos y descuentos sustanciales. Pero también notó algo más. Había una satisfacción apenas disimulada en sus ojos, como si esta crisis fuera exactamente lo que había estado esperando. La reunión disciplinaria se programó para las 8 de la mañana del lunes en la oficina de Carlos. Gabriela entró con la cabeza en alto, vestida con su uniforme impecable, pero Carlos pudo notar la tensión en sus hombros. Sofía estaba presente como testigo, sentada en una esquina con su tableta, documentando oficialmente el proceso. «Gabriela», comenzó Carlos, «ha
adoptando un tono profesional que le dolía usar con ella. Está aquí debido a una queja formal de huéspedes VIP. Los señores Blackwood alegan que usted les recomendó un restaurante que les causó problemas de salud. Sí, señor, estoy al tanto de la acusación. Su voz era firme, sin rastro de la súplica que Carlos esperaba encontrar. ¿Puede explicarnos por qué recomendó ese establecimiento específico? Gabriela se enderezó, mirándolo directamente a los ojos. Los señores Blackwood preguntaron específicamente por restaurantes auténticos mexicanos, alejados del turismo masivo. Mencionaron que querían probar comida real de la región y que estaban cansados de la comida hotelera. El restaurante La Perla del Mar tiene 50 años de tradición familiar y excelentes reseñas, tanto de locales como de turistas conocedores. ¿Verificó usted las condiciones sanitarias del lugar?, preguntó Sofía levantando la vista de su tableta. Con respeto, señorita Montenegro, no soy inspectora de salubridad. Recomendé un lugar que conozco personalmente, donde he comido múltiples veces sin problemas. El restaurante tiene todas las certificaciones oficiales requeridas. Carlos había investigado el restaurante esa maña. Efectivamente, tenía excelente reputación y todas las licencias al día. La intoxicación de los Blackwood había sido un caso aislado, posiblemente debido a que no estaban acostumbrados a la comida condimentada mexicana, auténtica. El protocolo establece que las recomendaciones de restaurantes deben limitarse a los establecimientos preaprobados. Por el hotel, continuó Sofía, lista que usted recibió durante su entrenamiento inicial. Es correcto, admitió Gabriela. Pero el protocolo también establece que debemos procurar la satisfacción del huésped. Ellos habían rechazado específicamente los restaurantes de la lista preaprobada, diciendo que querían algo menos comercial. Carlos reconocía esa situación. Era el eterno dilema de la hospitalidad de lujo. Seguir protocolos rígidos versus adaptarse a las necesidades específicas de cada huésped. Los mejores profesionales del sector sabían cuándo romper las reglas para crear experiencias memorables. Señorita Herrera, intervino Sofía, entendemos su intención, pero el resultado ha sido una experiencia negativa para huéspedes muy importantes. Los Blackwood han amenazado con publicar reseñas negativas en plataformas internacionales. ¿Han considerado que tal vez los Blackwood están exagerando para obtener compensaciones?, preguntó Gabriela tranquilamente. La observación era astuta. Carlos había tratado con suficientes huéspedes manipuladores para reconocer los patrones. Los Blackwood habían exigido inmediatamente descuentos del 50% en su estancia y servicios gratuitos adicionales, una reacción desproporcionada para una molestia estomacal menor. Esa es una acusación muy seria, dijo Sofía con frialdad. Es una posibilidad que cualquier profesional experimentado consideraría, respondió Gabriela sin inmutarse. Carlos estudió a ambas mujeres. Sofía, impecable en su traje de diseñador, representaba la eficiencia corporativa moderna. Gabriela, en su uniforme sencillo, irradiaba una experiencia ganada en las trincheras del servicio real. Era una confrontación fascinante entre dos filosofías diferentes de la hospitalidad. «Voy a tomar una decisión poco convencional», anunció Carlos finalmente. «Gabriela, voy a transferirla del departamento de housekeeping al equipo de relaciones con huéspedes, efectivo inmediatamente». Tanto Sofía como Gabriela lo miraron con sorpresa. Su conocimiento de la región y su capacidad para conectar con los huéspedes son evidentemente valiosos. Sin embargo, necesitará entrenamiento formal en protocolos de recomendaciones y manejo de situaciones difíciles. «Carlos», intervino Sofía, ¿no crees que esto podría sentar un precedente peligroso? Promover a alguien después de una queja formal. Sofía, aprecio tu preocupación, pero veo potencial donde tú ves problemas. Su tono no admitía discusión.
Gabriela, ¿acepta la nueva posición? Ella lo estudió por un momento y Carlos pudo ver el conflicto en sus ojos. Era claro que sospechaba sus motivaciones. ¿Cuál sería mi salario?, preguntó pragmáticamente. Carlos nombró una cifra que duplicaba sus ingresos actuales. Gabriela parpadeó, claramente sorprendida. «Acepto, pero con una condición», dijo finalmente. «Quiero ganarme este puesto. Si no demuestro mi valor en 3 meses, regreso a housekeeping sin quejas». Trato hecho. Cuando Gabriela salió de la oficina, Sofía se acercó a Carlos con expresión preocupada. «¿Estás seguro de esto? El personal va a hablar. Van a pensar que hay favoritismo. Que hablen. Los resultados hablarán por sí mismos». «Carlos...» Sofía se acercó más, su voz bajando a un susurro íntimo. «Sé que hay historia entre ustedes. Pero mezclar los negocios con sentimientos personales nunca termina bien». Él se apartó sutilmente de su proximidad. «Esto es una decisión de negocios basada en el potencial que veo en una empleada talentosa». Sofía lo estudió con ojos calculadores antes de sonreír. «Por supuesto. Solo espero que tengas razón». Esa tarde, Carlos observó desde su oficina cómo Gabriela se reunía con María Elena, la jefa del Departamento de Relaciones con Huéspedes. Era evidente que la mujer mayor estaba impresionada con los conocimientos de Gabriela sobre la región y su fluidez en idiomas. Su teléfono sonó. Era su asistente personal. «Señor Mendoza, tiene una llamada del señor Yamamoto. Dice que es urgente». El inversionista japonés iba directo al punto. «Carlos-san, he estado revisando los reportes del hotel. Estoy preocupado por algunos patrones que veo en los números financieros». «¿Qué tipo de patrones?» «Discrepancias en las proyecciones versus los resultados reales. Gastos que no coinciden con los servicios reportados. Nada dramático, pero suficiente para hacerme preguntas». Carlos sintió un escalofrío de alarma. «¿Puede ser más específico?» «Prefiero discutir esto en persona. ¿Podemos reunirnos mañana?» «Y Carlos-san, traiga a su contadora y a su gerente general. Necesitamos revisar todo juntos». Cuando terminó la llamada, Carlos se quedó mirando por la ventana hacia el mar. Tenía la extraña sensación de que las piezas de un rompecabezas estaban comenzando a encajar, pero aún no podía ver la imagen completa. Lo que no sabía era que Gabriela, en su nuevo puesto, acababa de tener acceso a informes financieros que había estado revisando con curiosidad profesional. Y lo que había encontrado en esos números la había dejado profundamente preocupada. La transición de Gabriela al Departamento de Relaciones con Huéspedes fue sorprendentemente fluida. En su primera semana, había resuelto 3 quejas que habían estado pendientes durante días, organizado un tour privado para una familia italiana que celebraba sus bodas de oro y coordinado un evento de negocios improvisado para un grupo de inversores brasileños. María Elena, una veterana de 30 años en la industria hotelera, no escatimó en elogios. «Es como si hubiera nacido para esto», le comentó a Carlos durante su reporte semanal. «Tiene esa combinación rara de conocimiento local genuino y sofisticación internacional». Carlos se sentía vindicated por su decisión, pero también inquieto. La reunión con Yamamoto se acercaba y había pasado las noches revisando cada detalle de las finanzas del hotel. Había algo que no cuadraba, pero no lograba identificar exactamente qué. Era viernes por la tarde cuando Gabriela tocó la puerta de su oficina. Llevaba un vestido azul marino profesional que realzaba sus ojos verdes, y en sus manos tenía una carpeta que sujetaba con firmeza. «¿Tienes un momento?», preguntó con una seriedad que inmediatamente puso a Carlos en alerta. «Por supuesto, siéntate». Gabriela no se sentó. En cambio, se acercó a su escritorio y abrió la carpeta, esparciendo varios documentos sobre la superficie pulida. «He estado revisando los informes de gastos del hotel para coordinar mejor los servicios con huéspedes», comenzó, su voz cuidadosamente neutral. «Y he encontrado algunas irregularidades».
Carlos se inclinó hacia adelante, estudiando los papeles. Eran facturas, órdenes de compra y reportes de inventario. Estas facturas son por servicios de lavandería externos, continuó Gabriela, señalando una serie de documentos. Pero nosotros tenemos una lavandería interna completamente operativa. ¿Por qué estaríamos pagando por servicios externos? Carlos tomó las facturas examinándolas cuidadosamente. Los montos eran considerables. 50,000 pesos mensuales por servicios que, efectivamente, se realizaban internamente. Tal vez son para picos de demanda especiales, sugirió. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no tenía sentido. Eso pensé también. Gabriela volteó otra página. Hasta que vi esto. Era un contrato firmado con una empresa llamada Servicios Integrales del Caribe por servicios de mantenimiento de jardines. El monto, 75,000 pesos mensuales. Carlos, ayer supervisé personalmente a nuestro equipo de jardinería. Son 12 personas trabajando tiempo completo, todos empleados directos del hotel. ¿Por qué pagaríamos a una empresa externa por el mismo servicio? La implicación era clara, pero Carlos no quería saltar a conclusiones. ¿Qué más encontraste? Gabriela extendió más documentos. Servicios de seguridad externa, limpieza especializada, mantenimiento de equipos, todos servicios que ya proporcionamos internamente. En total, estamos hablando de aproximadamente 300,000 pesos mensuales en gastos duplicados. Carlos sintió que el estómago se le contraía. 3,600,000 pesos anuales. No era suficiente para quebrar el hotel, pero sí era una cantidad significativa que podría explicar las discrepancias que había notado Yamamoto. ¿Quién autoriza estos pagos?, preguntó, aunque temía la respuesta. Según los documentos, todos fueron aprobados por la gerencia general. Gabriela lo miró directamente. Sofía. El silencio se extendió entre ellos. Carlos se levantó y caminó hacia la ventana, su mente trabajando furiosamente. ¿Era posible que Sofía estuviera involucrada en algún tipo de fraude? ¿O había una explicación inocente que él no estaba viendo? Gabriela, dijo finalmente sin voltear, ¿por qué me traes esto a mí y no a recursos humanos o auditoría interna? Porque, ella dudó, como si estuviera pesando cuidadosamente sus palabras, porque sé que este hotel significa todo para ti. Y porque, a pesar de todo lo que pasó entre nosotros, sé que eres un hombre íntegro. La confesión lo golpeó como un puñetazo suave al pecho. Se volvió para mirarla, y por un momento los años se desvanecieron. Era la misma mujer que había creído en él cuando era solo un joven empresario con grandes sueños y pocos recursos. ¿Qué sugieres que hagamos? Necesitamos investigar esas empresas, averiguar si realmente existen, si están proporcionando algún servicio, o si... Dejó la frase colgando. Si son empresas fantasma, completó Carlos. Esa sería la peor posibilidad, admitió Gabriela. Pero tenemos que considerarla. Carlos regresó a su escritorio y tomó su teléfono. Miguel, cancela todas mis citas para el resto del día y consígueme los números de registro de estas empresas. Le pasó la lista a su asistente cuando éste entró. ¿Vas a confrontar a Sofía?, preguntó Gabriela. No todavía. Primero necesitamos más información. No quiero hacer acusaciones sin pruebas sólidas. Gabriela asintió, pero pudo ver la preocupación en sus ojos. Carlos, hay algo más que debes saber. ¿Qué? Esta mañana vi a Sofía en el estacionamiento hablando por teléfono. No pude escuchar todo, pero mencionó tu nombre varias veces y algo sobre acelerar el cronograma. Un escalofrío recorrió la espalda de Carlos. ¿Escuchaste algo más? Algo sobre una reunión importante el lunes. Y mencionó a Yamamoto. Las piezas comenzaban a encajar de una manera que Carlos no quería contemplar. La reunión con Yamamoto, las discrepancias financieras, los gastos duplicados. ¿Era posible que Sofía estuviera saboteando deliberadamente el hotel? Gabriela, necesito pedirte algo y entenderé perfectamente si no quieres hacerlo. ¿Qué necesitas? Necesito que vigiles a Sofía discretamente.
Observa sus movimientos, sus llamadas, cualquier cosa que parezca fuera de lo normal. Pero ten cuidado. Si realmente está involucrada en algo serio, podría ser peligroso. Gabriela se acercó a él y por un momento Carlos pensó que iba a tocarlo. En cambio, se detuvo a unos centímetros de distancia. Carlos, ¿por qué confías en mí? Después de todo lo que pasó, después de cómo terminaron las cosas. Él la miró a los ojos, viendo reflejadas en ellos todas las complicaciones de su historia compartida. Porque a pesar de todo sigue siendo la única persona en este mundo en quien confío completamente. La admisión los sorprendió a ambos. Gabriela se apartó como si las palabras hubieran sido físicamente impactantes. «Seré cuidadosa», prometió, dirigiéndose hacia la puerta. «Gabriela», la llamó cuando ella ya tenía la mano en el picaporte. «Gracias por traerme esto, por estar aquí cuando lo necesito». Ella se volvió con una sonrisa triste. «De nada, Carlos. Solo espero que no sea demasiado tarde para salvar lo que has construido». Cuando se fue, Carlos se quedó solo en su oficina, mirando los documentos esparcidos sobre su escritorio. En pocas horas, su mundo perfecto había comenzado a desmoronarse, pero extrañamente no se sentía completamente perdido. Por primera vez en años, no estaba enfrentando una crisis solo. Tenía una aliada, y no cualquier aliada, sino la única persona que realmente lo conocía, que sabía tanto de sus fortalezas como de sus debilidades. La mujer que había perdido 15 años atrás había regresado no como la joven que recordaba, sino como alguien infinitamente más valiosa, una igual. El fin de semana pasó en una tensión silenciosa. Carlos había contratado discretamente a un investigador privado para rastrear las empresas fantasma, mientras Gabriela observaba los movimientos de Sofía desde su nueva posición en relaciones con huéspedes. El lunes llegó con nubes grises que amenazaban tormenta. Yamamoto había programado la reunión para las 10 de la mañana y Carlos se encontraba revisando una vez más los documentos cuando Miguel entró con noticias perturbadoras. «Señor, el investigador encontró algo. Ninguna de las empresas en esas facturas existe físicamente. Todas tienen direcciones falsas y números telefónicos desconectados». Carlos sintió que el estómago se le hundía. Era oficial. Estaban siendo robados desde adentro. ¿Hay más? Sí, señor. Las cuentas bancarias de todas esas empresas están vinculadas a una sola persona, Sofía Montenegro. El golpe fue devastador. La mujer en quien había confiado la gerencia de su hotel más ambicioso lo había estado robando sistemáticamente durante meses. ¿Dónde está ella ahora? En la sala de juntas, preparando la presentación para el señor Yamamoto. Carlos cerró los ojos, tratando de procesar la magnitud de la traición. No solo era el dinero robado, sino el daño potencial a su reputación si esto salía a la luz públicamente. Su teléfono vibró con un mensaje de Gabriela. Sofía acaba de hacer 3 llamadas urgentes. Mencionó acelerar el plan y antes de que sea demasiado tarde. Algo está pasando. La reunión con Yamamoto se convirtió en una pesadilla cuidadosamente orquestada. Sofía había preparado una presentación que pintaba un panorama financiero desastroso del hotel, con proyecciones que mostraban pérdidas inevitables a corto plazo. Como pueden ver, explicaba Sofía con falsa preocupación, los costos operativos han excedido nuestras proyecciones iniciales por márgenes significativos. Recomiendo considerar una reestructuración inmediata o, posiblemente, buscar un socio estratégico que pueda inyectar capital fresco. Yamamoto estudió los números con el ceño fruncido. Estos gastos en servicios externos parecen excesivos, Carlos-san. Está en proceso de revisión, respondió Carlos cuidadosamente, sin revelar lo que sabía.
Tal vez deberíamos considerar la oferta de Corporación Estrella del Pacífico, sugirió Sofía. Han expresado interés en adquirir propiedades hoteleras en esta región. Carlos la miró con nueva claridad. Todo encajaba. Sofía había estado saboteando las finanzas del hotel para forzar una venta a bajo precio, probablemente recibiendo una comisión sustancial por facilitar la transacción. Esa decisión sería prematura, dijo Carlos lentamente. Con respeto, Carlos. Sofía se inclinó hacia adelante. Como gerente general, mi responsabilidad es la viabilidad del negocio. Los números no mienten. Tienes razón, Sofía. Los números nunca mienten. Después de la reunión, Carlos pidió a Yamamoto unos días para preparar una respuesta completa. El inversionista japonés accedió, pero su preocupación era evidente. Esa tarde, Carlos convocó a Gabriela a su oficina. También estaba presente su abogado corporativo, un hombre discreto que había manejado asuntos delicados durante años. Tenemos pruebas suficientes, anunció Carlos. Sofía ha estado desviando fondos a través de empresas fantasma durante al menos 8 meses. ¿Cuál es el plan?, preguntó Gabriela. Mañana por la mañana la confrontaremos. Tendremos 2 opciones. Puede renunciar discretamente y devolver el dinero, o enfrentaremos cargos criminales. ¿Y si se niega a cooperar?, el abogado respondió. Tenemos evidencia suficiente para proceder legalmente, pero sería mejor resolver esto internamente si es posible. Hay algo más, añadió Carlos. Necesito pedirte otro favor, Gabriela. ¿Cuál? Quiero que asumas temporalmente las funciones de gerente general mientras resolvemos esto. Gabriela lo miró con sorpresa. Carlos, eso es un salto enorme. No estoy segura de estar preparada. Conoces el hotel, entiendes las operaciones y, más importante, confío en ti completamente. ¿Qué dirá el personal? ¿Los inversionistas? Que tomé la mejor decisión posible en circunstancias difíciles. Esa noche, Carlos se quedó en el hotel, caminando por los pasillos silenciosos de su creación. En pocas semanas, su mundo había cambiado completamente. La mujer que creía que era su presente había resultado ser una traidora, mientras que la mujer de su pasado se había convertido en su ancla en la tormenta. El destino, pensó, tenía un sentido del humor cruel, pero efectivo. La confrontación con Sofía tuvo lugar en la sala de juntas a las 8 de la mañana. Carlos había llegado temprano, acompañado por su abogado y 2 agentes de seguridad discretamente posicionados cerca de la puerta. Gabriela estaba presente como testigo, sentada en silencio al fondo de la habitación. Cuando Sofía entró, irradiaba la confianza habitual, vestida impecablemente en un traje color crema que contrastaba con su cabello rubio. Su sonrisa se desvaneció al ver la configuración formal de la reunión. ¿Qué es esto, Carlos?, preguntó, manteniendo su tono profesional pero con una nota de alarma. Siéntate, Sofía. Carlos deslizó una carpeta gruesa sobre la mesa hacia ella. Necesitamos hablar sobre estas empresas: servicios integrales del Caribe, mantenimiento costero premium, lavandería especializada del sureste. El rostro de Sofía se tensó imperceptiblemente, pero mantuvo la compostura. ¿Qué pasa con ellas? Son proveedores externos que contraté para optimizar nuestras operaciones. Son empresas fantasma, Sofía, y todas están vinculadas a cuentas bancarias bajo tu nombre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía abrió la carpeta, hojeando rápidamente los documentos con manos que comenzaron a temblar ligeramente. Debe haber algún error, murmuró finalmente. No hay error. Tienes 2 opciones. Renuncia inmediatamente, devuelves el dinero robado y manejamos esto discretamente, o presentamos cargos criminales que destruirán tu carrera permanentemente. Sofía levantó la vista.
y por primera vez desde que Carlos la conocía, vio algo crudo y desesperado en sus ojos. Carlos, puedo explicarlo. Escucho. Necesitaba el dinero. Mi madre está enferma. Necesita tratamientos costosos que el seguro no cubre. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Pensé que podría devolverlo antes de que alguien se diera cuenta. Era una mentira patética y todos en la habitación lo sabían. El investigador había verificado que la madre de Sofía vivía cómodamente en España, completamente saludable. Sofía, dijo Carlos con una calma que no sentía, tienes 30 segundos para decirme la verdad, o esta conversación termina y procederemos legalmente. La máscara finalmente se desplomó. Sofía se enderezó, limpiándose las lágrimas inexistentes, y una sonrisa fría reemplazó su expresión de víctima. ¿Quieres la verdad? La verdad es que me debes esto, Carlos Mendoza. ¿Perdón? Hace 15 años yo era tu novia. Estábamos comprometidos, tenía el anillo, las invitaciones ya estaban impresas. Su voz se endureció con cada palabra. Hasta que apareciste en esa gala benéfica con ella, señaló a Gabriela sin voltear, y decidiste que querías algo más real. Carlos sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Sofía Vega? ¿Eres Sofía Vega? Montenegro es mi apellido de casada, aunque ese matrimonio también fracasó, gracias a las cicatrices emocionales que tú me dejaste. Los recuerdos regresaron como una avalancha. Sofía Vega, la joven ejecutiva de marketing con quien había tenido una relación seria antes de conocer a Gabriela. Había sido ambiciosa, inteligente, aparentemente perfecta para él, hasta que conoció a Gabriela en esa gala y sintió algo que nunca había experimentado antes. Sofía, eso fue hace 15 años. 15 años que he pasado reconstruyendo mi vida, mi carrera, mi autoestima. Su voz se elevó. Y cuando finalmente tuve la oportunidad de trabajar para ti, de estar cerca tuyo nuevamente, ¿qué haces? Traes de vuelta a la misma mujer que arruinó mi vida la primera vez. Yo no sabía que eras. Por supuesto que no sabías. Porque nunca me prestaste suficiente atención para recordar a la mujer que rompiste. Carlos se volvió hacia Gabriela, quien estaba pálida pero mantenía su compostura. ¿Tú sabías? Lo sospeché cuando me promoviste tan rápidamente, admitió Gabriela, pero no estaba segura hasta ahora. Sofía rió amargamente. Siempre. Tan perceptiva, ¿verdad, Gabriela? Siempre un paso adelante del resto de nosotros, los mortales. Sofía, intervino el abogado, estas revelaciones no justifican el fraude. Aún necesitamos una resolución. Por supuesto. Sofía se levantó, alisando su falda. Renuncio efectivo inmediatamente en cuanto al dinero. Se encogió de hombros. Tendrán que demandarlo. Gastarlo fue terapéutico. ¿Sabías que esto destruiría el hotel?, dijo Carlos, comenzando a entender la magnitud del plan. Era el punto, destruir tu precioso proyecto, igual que tú destruiste mi futuro. Sofía se dirigió hacia la puerta. Corporación Estrella del Pacífico tiene una oferta muy generosa preparada para cuando el hotel inevitablemente falle. Yo facilité la conexión, por supuesto. ¿Cuánto te están pagando? Lo suficiente para comenzar de nuevo. En Europa, lejos de los recuerdos mexicanos. Se volvió una última vez. Adiós, Carlos. Espero que ella valga todos los problemas que ha causado. Cuando Sofía salió, el silencio en la habitación era denso. Carlos se hundió en su silla, abrumado por las revelaciones. Carlos, dijo Gabriela suavemente, lo siento. Si hubieras sabido. No es tu culpa. Levantó la vista hacia ella. ¿Aceptas el puesto de gerente general? Sí, respondió sin dudar. Vamos a salvar tu hotel.
Los siguientes días fueron una vorágine de crisis y reconstrucción. La noticia de la salida súbita de Sofía se extendió por el hotel como un incendio, generando rumores y nerviosismo entre el personal. Gabriela se encontró lidiando no solo con las operaciones diarias, sino también con la moral de los empleados que habían respetado y confiado en Sofía. «Necesitamos una reunión general», le dijo a Carlos el miércoles por la mañana. «El personal está confundido y preocupado por sus empleos». Carlos asintió, pero parecía agotado. Las noches sin dormir se reflejaban en las ojeras bajo sus ojos y en la tensión de sus hombros. «¿Qué les diremos?» «La verdad, que hubo irregularidades financieras, que estamos trabajando para resolverlas y que sus empleos están seguros». La reunión se realizó en el salón principal de eventos. Más de 200 empleados se congregaron, desde camareras hasta chefs, desde jardineros hasta recepcionistas. Gabriela los observó desde el podio, recordando que apenas un mes atrás ella había estado entre ellos, vestida con el mismo uniforme azul marino. «Sé que han escuchado rumores», comenzó su voz clara y firme, «y merecen saber la verdad. La señorita Montenegro ya no trabaja con nosotros debido a diferencias irreconciliables en la gestión financiera». Un murmullo recorrió la audiencia. María Elena, la supervisora de relaciones con huéspedes, levantó la mano. «¿Significa esto que el hotel está en problemas?» «Doctor, significa que estamos reestructurando para ser más eficientes y transparentes. El hotel es sólido, su futuro es brillante y cada uno de ustedes es fundamental para ese futuro». Carlos observaba desde un costado, admirando cómo Gabriela manejaba las preguntas difíciles con honestidad, pero sin crear pánico. Había encontrado el equilibrio perfecto entre autoridad y accesibilidad. «Tengo una pregunta», dijo Carmen, la supervisora de housekeeping. «¿Es verdad que usted era camarera aquí hace un mes?» Gabriela sonrió. «Es verdad, y estoy orgullosa de esa experiencia. Me enseñó cómo funciona realmente este hotel, desde los cimientos hacia arriba». «¿Eso significa que cualquiera de nosotros puede llegar a ser gerente general?», preguntó tímidamente una joven recepcionista. «Significa que el talento y la dedicación se reconocen aquí, sin importar dónde comiencen». El aplauso fue espontáneo y genuino. Carlos sintió una punzada de orgullo mezclada con algo más profundo, admiración. Después de la reunión, Carlos y Gabriela se refugiaron en su oficina para enfrentar el siguiente desafío, la llamada pendiente con Yamamoto. «Los números reales muestran que el hotel es rentable», explicó Gabriela revisando las hojas de cálculo corregidas. «Una vez eliminados los gastos fantasma, nuestro margen de ganancia es del 23%, por encima del promedio de la industria». «¿Crees que Yamamoto seguirá interesado en invertir?» «Depende de cómo presentemos la situación. Podemos verla como una crisis o como una oportunidad de demostrar nuestra capacidad de recuperación». La videollamada con Yamamoto se realizó esa tarde. Carlos había decidido ser completamente transparente sobre lo ocurrido. «Yamamoto-san, tengo que informarle sobre una situación que hemos resuelto recientemente». Comenzó y procedió a explicar toda la situación con Sofía, presentando las pruebas del fraude y las medidas correctivas implementadas. El silencio del inversionista japonés se extendió por largos minutos después de la presentación. Finalmente habló. «Carlos-san, esto es inesperado. Entiendo si desea reconsiderar su inversión». Al contrario, su transparencia y la rapidez con que resolvieron el problema demuestran exactamente el tipo de liderazgo que busco en mis socios. ¿Quién es su nueva gerente general? Carlos miró a Gabriela, quien asintió ligeramente. Gabriela Herrera. Ha estado con la empresa en diferentes capacidades y conoce las operaciones mejor que nadie. ¿Podría presentármela? Gabriela se acercó a la cámara. Es un placer conocerlo, señor Yamamoto. Su plan de recuperación es impresionante, señorita Herrera.
¿Cuál es su proyección para los próximos 6 meses? Durante la siguiente hora, Gabriela presentó una estrategia detallada de crecimiento que incluía nuevas alianzas con tours locales, programas de sostenibilidad ambiental y una campaña de marketing enfocada en experiencias auténticas mexicanas. Yamamoto quedó claramente impresionado. Carlos-san, creo que su crisis se ha convertido en mi mejor oportunidad de inversión. Cuando terminó la llamada, Carlos se recostó en su silla sintiendo por primera vez en días que podía respirar completamente. Lo hiciste increíble, le dijo a Gabriela. Lo hicimos increíble, corrigió ella. Este es tu hotel, Carlos. Yo solo estoy ayudando a que brille como siempre debió. ¿Sabes qué es lo irónico de todo esto? ¿Qué? Sofía tenía razón en una cosa. Tú has valido todos los problemas que has causado, pero no en el sentido que ella pensaba. Gabriela se acercó a la ventana, observando el mar que se extendía hacia el horizonte. Carlos, necesitamos hablar sobre nosotros, sobre lo que esto significa. Lo sé, pero primero necesitamos salvar completamente el hotel. Después veremos qué construimos de las cenizas. Un mes después de la salida de Sofía, el Hotel Riviera Esmeralda había encontrado su ritmo. Gabriela había demostrado ser una gerente general excepcional, implementando cambios que no solo mejoraron la eficiencia operativa, sino también la moral del personal. Sin embargo, trabajar tan estrechamente con Carlos había despertado emociones que ambos habían intentado mantener enterradas. Era viernes por la noche cuando recibieron la noticia que cambiaría todo. Miguel entró corriendo a la oficina de Carlos, donde él y Gabriela revisaban los reportes semanales. Señor Mendoza, hay una periodista en recepción. Dice que viene del periódico El Universal y que tiene información sobre irregularidades financieras en el hotel. Carlos y Gabriela intercambiaron miradas de alarma. Habían logrado mantener el escándalo de Sofía en privado, pero si la prensa se enteraba, podría destruir la reputación del hotel permanentemente. ¿Qué sabe exactamente?, preguntó Gabriela. Menciona documentos que prueban fraude, empresas fantasma y... Miguel dudó. También sabe sobre su pasado matrimonial, señor. La sangre se heló en las venas de Carlos. Si la historia salía a la luz públicamente, no solo afectaría al hotel, sino que arrastraría a Gabriela a un escándalo mediático que no merecía. Voy a hablar con ella, decidió Carlos. No, Gabriela se levantó. Vamos los dos. Si esta historia va a salir, enfrentémosla juntos. La periodista Lucía Morales era una mujer de 40 años con la mirada incisiva típica de los reporteros de investigación. Se había instalado en el bar del lobby, aparentemente disfrutando de un cóctel mientras esperaba. Señor Mendoza, señorita Herrera, los saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Gracias por recibirme. ¿En qué podemos ayudarla?, preguntó Carlos, manteniendo un tono profesional. Estoy investigando una historia fascinante. Un magnate hotelero reencuentra a su ex esposa trabajando como camarera en su hotel más nuevo. Ella lo ayuda a descubrir un fraude interno, es promovida rápidamente a gerente general y juntos enfrentan la crisis. Lucía tomó un sorbo de su bebida. Suena como una novela romántica, ¿no creen? Darrent, nuestras vidas privadas no son asunto público, respondió Gabriela firmemente. Oh, pero cuando el magnate hotelero más famoso de México está involucrado, todo se vuelve público, especialmente cuando hay dinero robado de por medio. ¿Qué quiere?, preguntó Carlos directamente. La verdad, una entrevista exclusiva, su versión de los eventos antes de que publique lo que ya tengo. Lucía abrió su bolso y extrajo una carpeta. Dentro había fotografías de Sofía, documentos de las empresas fantasma y algo que hizo que el corazón de Carlos se detuviera. Fotografías de él y Gabriela tomadas durante las últimas semanas. En el estacionamiento del hotel, en el café donde habían hablado, incluso una imagen borrosa de ambos trabajando tarde en la oficina.
¿Nos ha estado siguiendo?, preguntó Gabriela indignada. Soy periodista. Es mi trabajo. ¿Quién le dio esta información? Carlos estudió las fotografías. Estas no son casuales. Alguien la contrató. Lucía sonrió. Un pajarito me contó que Corporación Estrella del Pacífico está muy interesada en adquirir propiedades hoteleras en esta zona y que ciertos escándalos podrían hacer que esas propiedades estén disponibles a precios muy convenientes. Todo encajó. Sofía no se había ido simplemente. Había plantado las semillas para la destrucción final del hotel. La campaña mediática era su último acto de venganza. ¿Cuánto?, preguntó Carlos. ¿Perdón? ¿Cuánto le están pagando para publicar esto? Señor Mendoza, soy una periodista seria. No acepto sobornos, pero acepta ser utilizada como arma en una guerra corporativa, observó Gabriela. Lucía pareció momentáneamente desestabilizada por la observación. Miren, la historia va a salir de una manera u otra. Pueden cooperar y tener algo de control sobre la narrativa, o puedo publicar solo lo que tengo. ¿Y qué tiene exactamente? Carlos se inclinó hacia adelante. Documentos que muestran que su ex esposa fue promovida de camarera a gerente general en menos de 2 meses. Evidencia de que ella descubrió convenientemente un fraude que benefició su carrera. Fotografías que sugieren que su relación va más allá de lo profesional. ¿Sugieren? Gabriela rió. ¿O está usted inventando insinuaciones donde no las hay? Las fotografías hablan por sí mismas. Carlos miró las imágenes nuevamente. Eran comprometedoras solo si se interpretaban maliciosamente. Una mano en el hombro podía verse como apoyo profesional o como intimidad romántica, dependiendo del contexto que se les diera. Tenemos una contrapropuesta, dijo finalmente. Le damos acceso completo a nuestros registros financieros. Puede entrevistar a nuestros empleados, investigar todo lo que quiera, pero a cambio publica la historia completa, no solo los fragmentos que le convienen a sus patrocinadores anónimos. ¿La historia completa? La historia de cómo una mujer reconstruyó su vida después de perderlo todo, trabajó honestamente para salir adelante y ayudó a salvar un negocio del sabotaje interno. La historia real de redención y perseverancia. Lucía los estudió durante largos minutos. Está bien, pero quiero acceso a todo. Finanzas, personal y sí, también a ustedes dos. Entrevistas a fondo sobre su pasado y su presente. Carlos miró a Gabriela, quien asintió casi imperceptiblemente. Trato hecho, dijo. Pero la historia se publica completa, ¿o no se publica? De acuerdo, empezamos mañana. Cuando Lucía se fue, Carlos y Gabriela se quedaron en silencio en el bar, ahora vacío. ¿Estás segura de esto?, preguntó él. Es hora de que la verdad salga a la luz, Carlos. Toda la verdad. Las entrevistas con Lucía Morales comenzaron al día siguiente y se extendieron durante toda la semana. La periodista demostró ser más profesional de lo que Carlos había esperado inicialmente, haciendo preguntas incisivas, pero justas. Había entrevistado a empleados, desde las camareras hasta los chefs, revisado cada documento financiero y seguido cada pista sobre el fraude de Sofía. El momento más difícil llegó cuando Lucía se enfocó en la historia personal de Carlos y Gabriela. Cuénteme sobre su divorcio, le pidió a Carlos durante una entrevista privada en su oficina. ¿Qué salió mal? Carlos miró por la ventana hacia el mar, organizando sus pensamientos. Fui un idiota joven que pensó que el éxito profesional era más importante que el amor. Gabriela quería construir una vida juntos. Yo quería construir un imperio. Al final conseguí el imperio, pero perdí la vida. Por eso se fue ella con Roberto Vega. Ella se fue porque yo la empujé hacia él. Roberto le ofrecía atención, tiempo, presencia emocional, todo lo que yo estaba demasiado ocupado para darle. ¿La siguió amando después del divorcio? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Nunca dejé de amarla.
Solo aprendí a vivir con ese dolor. La entrevista de Gabriela fue igualmente reveladora. Lucia la presionó sobre su tiempo como camarera y su rápida promoción. ¿No le pareció conveniente descubrir ese fraude justo cuando necesitaba impresionar a su ex esposo? «Señorita Morales», respondió Gabriela con calma, «soy contadora certificada. Tengo 15 años de experiencia en administración hotelera. No necesitaba impresionar a nadie. Vi irregularidades y las reporté porque era lo correcto». ¿Hay algo romántico en su relación actual con el señor Mendoza? Gabriela dudó por primera vez en toda la entrevista. Carlos y yo compartimos una historia. Hemos aprendido a respetarnos mutuamente como profesionales. Cualquier cosa más allá de eso es privado. Pero las fotografías sugieren intimidad. Las fotografías muestran dos personas trabajando juntas bajo presión. Si usted ve romance donde solo hay trabajo en equipo, eso dice más sobre sus prejuicios que sobre nuestra relación. El viernes por la noche, Lucía había terminado su investigación. Se reunió con Carlos y Gabriela en el restaurante del hotel para compartir sus conclusiones. «Van a odiar lo que tengo que decirles», comenzó. «Pero esta es una de las historias más inspiradoras que he cubierto en años». Carlos y Gabriela intercambiaron miradas sorprendidas. La evidencia es irrefutable. Sofía Montenegro orquestó un fraude sistemático con la intención de sabotear el hotel y forzar una venta a bajo precio. Ustedes no solo descubrieron el fraude, sino que lo resolvieron de manera ejemplar, protegiendo tanto los empleos como la reputación del hotel. «Buki, ¿y qué hay de las insinuaciones románticas?», preguntó Gabriela. «Francamente, si hay algo entre ustedes, lo han manejado con una profesionalidad admirable. No he encontrado evidencia de favoritismo o nepotismo. Su promoción, señorita Herrera, está más que justificada por su desempeño». Lucía tomó un sorbo de vino antes de continuar. «Hay algo más. Durante mi investigación, descubrí que Corporación Estrella del Pacífico ha estado intentando adquirir propiedades en esta zona durante 2 años. Sofía Montenegro no trabajaba sola. Era parte de una estrategia más amplia de desestabilización de hoteles independientes». «¿Puede probarlo?», preguntó Carlos. «Tengo documentos que muestran pagos de Estrella del Pacífico a Montenegro por servicios de consultoría que datan de 6 meses antes de que fuera contratada aquí. Esto no es solo venganza personal, es espionaje corporativo». La revelación cambió completamente la perspectiva de la historia. No era solo una historia sobre segundas oportunidades románticas, sino sobre corrupción corporativa y la lucha de un hotel independiente contra una corporación predatoria. «¿Cuándo publica la historia?», preguntó Gabriela. «El domingo en portada, pero les doy una primicia. El título será De Cenicienta a CEO, la historia real detrás del escándalo hotelero de Cancún». «¿Cenicienta?», Carlos alzó una ceja. «Vamos, señor Mendoza. Una mujer que pierde todo, trabaja desde abajo, demuestra su valor y termina dirigiendo el imperio. Si eso no es un cuento de hadas moderno, no sé qué es». Cuando Lucía se fue, Carlos y Gabriela caminaron por la playa en silencio. La arena estaba fresca bajo sus pies descalzos y las olas susurraban secretos a la orilla. «¿Cómo te sientes sobre la historia?», preguntó Carlos. «Aliviada. Honestamente, pensé que sería mucho peor». «Gabriela, hay algo que tengo que decirte, algo que debí haberte dicho hace semanas». Ella se detuvo y lo enfrentó, la luz de la luna reflejándose en sus ojos verdes. «¿Qué?». «Lucía me preguntó si seguía amándote después del divorcio. Le dije que nunca había dejado de hacerlo». Respiró profundo. «Pero no le dije toda la verdad». «¿Cuál es toda la verdad?». «Que te amo más ahora de lo que te amé entonces».
La mujer que eras era hermosa, pero la mujer en la que te has convertido, eres extraordinaria. Gabriela lo miró durante largos minutos y Carlos pudo ver lágrimas formándose en sus ojos. Carlos, no necesitas responder ahora, solo necesitaba que lo supieras. Pero ella se acercó y tomó su rostro entre sus manos. La verdad es que yo también nunca dejé de amarte, ni siquiera cuando te odiaba por haberme lastimado tanto. El artículo de Lucía Morales se publicó el domingo y causó exactamente el tipo de sensación que habían esperado, pero en sentido positivo. La historia se viralizó en redes sociales con hashtags como Cenicienta SEO y Segunda Oportunidad. Las reservaciones del hotel se dispararon, con huéspedes que querían experimentar personalmente el lugar donde había ocurrido esta historia de redención. Carlos estaba en su oficina revisando las nuevas reservaciones cuando Miguel entró con una expresión de asombro. «Señor, tiene llamadas de 3 cadenas de televisión internacionales, 2 documentalistas y...» hizo una pausa dramática. «De la Universidad de Harvard. Quieren estudiar el caso como ejemplo de gestión de crisis y liderazgo transformacional». «¿Harvard?». Carlos alzó las cejas. «¿En serio?». También hay algo más. Corporación Estrella del Pacífico ha retirado todas sus ofertas de compra en la región. Aparentemente, la exposición mediática de sus tácticas los ha puesto en una situación legal comprometida. Carlos sonrió. La venganza de Sofía había terminado convirtiéndose en su propia ruina y en el triunfo del hotel. Gabriela entró en ese momento, llevando una tableta y una expresión de concentración que Carlos había aprendido a asociar con buenas noticias. «Las redes sociales están explotando», anunció. «Tenemos influencers de todo el mundo pidiendo colaboraciones, y mejor aún, 3 hoteles independientes de la región han propuesto una alianza para protegerse mutuamente contra futuras tácticas corporativas agresivas. Una alianza. Una red de apoyo mutuo, compartir información sobre amenazas, colaborar en marketing, crear paquetes turísticos conjuntos, básicamente convertirnos en una fuerza colectiva que sea más difícil de atacar». Carlos estudió la propuesta que Gabriela había preparado. Era brillante, visionaria y exactamente el tipo de innovación que nunca se le habría ocurrido antes de trabajar con ella. «¿Cuándo empezamos?». «Ya empecé. Tenemos una reunión con los otros gerentes el miércoles». Esa tarde, mientras Carlos hacía su recorrido diario por el hotel, notó algo diferente en el ambiente. Los empleados no solo estaban trabajando eficientemente, parecían genuinamente felices. Se detuvo en el área de housekeeping, donde Carmen estaba entrenando a 2 camareras nuevas. «¿Cómo van las cosas, Carmen?». «Mejor que nunca, señor Mendoza. Las chicas están inspiradas por la historia de la señorita Gabriela. Saben que aquí el trabajo duro realmente puede llevar a oportunidades». «¿Y qué opinas de los cambios que ha implementado?». Carmen sonrió ampliamente. «Esa mujer entiende este negocio desde las raíces hasta la copa. Ha hecho cambios que nosotros sugeríamos desde hace años, pero que nunca escuchaban». Era revelador. Gabriela no solo había asumido el liderazgo, había transformado la cultura del hotel de manera fundamental. Esa noche, Carlos encontró a Gabriela en la terraza de su oficina, observando el mar bajo la luz de las estrellas. Se había cambiado el traje ejecutivo por un vestido blanco sencillo que la hacía verse más relajada y accesible. «¿Celebrando?», preguntó, acercándose con 2 copas de champán. «Reflexionando», respondió, aceptando la copa. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?». «¿Qué?». «Hace 6 meses, si alguien me hubiera dicho que terminaría dirigiendo un hotel de lujo, habría pensado que estaba loco. Y sin embargo, se siente como si hubiera estado preparándome para esto toda mi vida». «Tal vez lo estabas.
Tal vez todo lo que pasaste, todas las dificultades, te estaban preparando para este momento. Gabriela se volvió hacia él y Carlos vio algo nuevo en sus ojos. Paz. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Como si finalmente entendiera la diferencia entre tener éxito y ser exitoso. ¿Cuál es la diferencia? Tener éxito es acumular logros. Ser exitoso es construir algo que importa, con personas que importan. Se quedaron en silencio por un momento disfrutando de la brisa marina y el sonido de las olas. Carlos, necesitamos hablar sobre lo que pasa ahora, entre nosotros. Lo sé. Hemos estado evitando el tema desde la noche en la playa. No quiero que pienses que esto, gesticuló entre ellos, está influenciando mis decisiones profesionales, o las tuyas, y está influenciando. Gabriela sonrió. Por supuesto que sí. Sería imposible que no fuera así, pero creo que nos está haciendo mejores profesionales, no peores. ¿Por qué? Porque ahora trabajamos como verdaderos socios. Nos desafiamos mutuamente, nos apoyamos cuando es necesario y tenemos una confianza que va más allá de lo profesional. Carlos se acercó a ella tomando su mano libre. ¿Qué propones? Que seamos honestos sobre lo que sentimos, pero que no nos apresuremos. Hemos cambiado mucho ambos. Necesitamos tiempo para conocer a las personas en las que nos hemos convertido. Estás sugiriendo que salgamos juntos, como adultos responsables que exploran una relación. Exactamente eso. Sin la presión de recrear lo que tuvimos antes, sin las expectativas del pasado. Solo ver qué construimos con quienes somos ahora. Carlos levantó su copa. Por las segundas oportunidades, por construir algo nuevo con cimientos más fuertes, brindó Gabriela. Y sus copas tintinearon bajo las estrellas del Caribe. 6 meses después del escándalo, el Hotel Riviera Esmeralda había superado todas las proyecciones iniciales. La alianza con otros hoteles independientes había resultado en un éxito rotundo, creando una red de resistencia contra las tácticas agresivas de las grandes corporaciones. Gabriela había sido invitada a conferencias internacionales para compartir su modelo de gestión transformacional. Carlos observaba desde su oficina cómo ella dirigía una reunión con representantes de la nueva alianza hotelera. Su liderazgo era natural, inspirador y completamente diferente al estilo autoritario que él había desarrollado durante años de soledad empresarial. Señor Mendoza, Miguel entró con una sonrisa. Tiene una visita especial. Yamamoto había llegado sin previo aviso, acompañado por 2 ejecutivos de su corporación. Carlos los recibió en el salón principal, donde Gabriela se unió a ellos después de terminar su reunión. Carlos-san, Gabriela-san, saludó el inversionista japonés con una reverencia. Vengo con una propuesta que podría cambiar todo. Durante la siguiente hora, Yamamoto presentó una oferta extraordinaria. No solo quería expandir su inversión en el Hotel Riviera Esmeralda, sino que proponía crear una nueva cadena hotelera con Carlos y Gabriela como socios fundadores, enfocada en turismo sostenible y desarrollo comunitario. Su modelo ha demostrado que es posible ser exitoso siendo ético, explicó Yamamoto. Queremos replicar esto en toda América Latina. La propuesta implicaba hoteles en Costa Rica, Perú, Colombia y Brasil, con Gabriela como CEO de la nueva cadena y Carlos como chairman del consejo directivo. Es una oportunidad increíble, murmuró Gabriela cuando Yamamoto se retiró para darles tiempo de considerar la oferta. Pero Carlos notó la hesitación en su voz. Pero significaría viajes constantes, meses separados, desarrollando cada propiedad. Y nosotros apenas estamos comenzando a reconstruir lo nuestro. Era el dilema central que habían estado evitando. Su relación personal había florecido durante los últimos meses, pero siempre dentro del contexto seguro del hotel.
Habían cenado juntos, caminado por la playa, compartido conversaciones profundas sobre el futuro, pero también habían mantenido cuidadosamente sus espacios separados. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Carlos. «Quiero aceptar. Esta es la oportunidad de mi vida profesional. Pero también quiero estar contigo. Entonces aceptemos juntos». «¿Cómo?». Carlos tomó sus manos, mirándola directamente a los ojos. «Gabriela Herrera, ¿te casarías conmigo? No por nostalgia, no por conveniencia, sino porque quiero construir un futuro contigo, tanto personal como profesionalmente». La propuesta la tomó completamente desprevenida. «Carlos, sé que es precipitado. Sé que dijimos que iríamos despacio, pero también sé que no quiero enfrentar ningún desafío más sin ti a mi lado. ¿Estás seguro, después de todo lo que pasamos?» «Estoy seguro precisamente por todo lo que pasamos. Ahora sé quién eres realmente, quién soy yo realmente, y lo que podemos ser juntos». Gabriela cerró los ojos, y Carlos pudo ver las emociones batallando en su rostro. Cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas y determinación. «Sí», dijo simplemente. «Sí, me casaré contigo. Pero con una condición». «¿Cuál?». «Pues que esta vez construyamos algo que sea verdaderamente nuestro. No tuyo que yo acompaño, no mío que tú financias, nuestro. Socios en todo», acordó Carlos, sellando la promesa con un beso que sabía a nuevos comienzos y segundas oportunidades bien aprovechadas. Un año después, el Hotel Riviera Esmeralda celebraba su segundo aniversario con una gala que reunía a inversionistas, empleados y personalidades del sector turístico internacional. Gabriela, ahora CEO de Alianza Sustentable Latinoamericana, había transformado la visión de Yamamoto en una realidad próspera con 4 hoteles operando exitosamente en 3 países. Carlos observaba desde el escenario cómo su esposa se habían casado 6 meses atrás en una ceremonia íntima en la playa del hotel. Dirigía la presentación anual. Llevaba un vestido azul marino que realzaba su confianza natural, y cuando sonreía al público, él podía ver a la mujer que había aprendido a convertir los obstáculos en oportunidades. «Cuando comencé trabajando aquí como camarera», decía Gabriela al micrófono, «jamás imaginé que terminaría dirigiendo una empresa internacional. Pero aprendí que las segundas oportunidades no se regalan. Se ganan con trabajo, integridad y la valentía de enfrentar tanto los errores del pasado como las posibilidades del futuro». El aplauso fue prolongado. Entre el público, Carlos reconoció a muchas caras familiares. Carmen, ahora supervisora regional de housekeeping. María Elena, promovida a directora de operaciones. Y docenas de empleados que habían crecido profesionalmente junto con la empresa. «Nuestro modelo demuestra que es posible ser exitoso siendo ético», continuó Gabriela, «que se puede crecer sin destruir, competir sin sabotear y liderar sin oprimir». Cuando terminó su discurso, Carlos subió al escenario para la presentación de los resultados financieros. Las cifras eran impresionantes. Crecimiento del 340% en 2 años, más de 1.000 empleos directos creados y un impacto económico positivo en las comunidades donde operaban. Pero los números, concluyó Carlos, no cuentan la historia completa. La verdadera medida de nuestro éxito está en las vidas transformadas, en las familias que han prosperado y en la demostración de que los negocios pueden ser una fuerza positiva en el mundo. Después de la gala, Carlos y Gabriela se escaparon a la terraza privada de su suite, escapando del bullicio de la celebración. El mar se extendía ante ellos, iluminado por la luna llena, mientras el sonido de la música y las conversaciones llegaba amortiguado desde abajo. «¿En qué piensas?», preguntó Carlos, notando la expresión contemplativa de Gabriela. «En lo extraños que son los caminos de la vida. Hace 2 años, limpiar estas habitaciones era mi trabajo. Ahora, diseñar hoteles que transformen comunidades es mi pasión. ¿Te arrepientes de algo?». «De nada», respondió sin dudar.
incluso de los años difíciles, porque me enseñaron quién soy realmente. ¿Y tú? Carlos la abrazó por la espalda, apoyando su barbilla en su hombro. Mi único arrepentimiento es no haberte valorado la primera vez como merecías. Pero tal vez necesitábamos pasar por todo esto para llegar a donde estamos. Tal vez necesitábamos perderlo todo para entender qué era realmente valioso. Permanecieron así, mirando las estrellas que se reflejaban en el agua. A lo lejos, un barco pesquero regresaba al puerto, sus luces parpadeando como promesas en la oscuridad. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia?, murmuró Gabriela. ¿Qué? Que no es un cuento de hadas. Es mejor que eso, es real. Tuvimos que luchar por esto, tuvimos que ganárnoslo, y eso lo hace más valioso que cualquier historia perfecta. Carlos sonrió, besando suavemente su sien. ¿Y cuál es la moraleja de nuestra historia? Que las verdaderas riquezas no se miden en pesos o dólares, sino en conexiones auténticas, propósito compartido y la capacidad de transformar las crisis en oportunidades. Mientras la brisa marina acariciaba sus rostros, Carlos comprendió que había encontrado algo que todos sus millones nunca habían podido comprar: la paz de estar exactamente donde pertenecía, con la persona que había elegido recorrer el camino a su lado. El Hotel Riviera Esmeralda seguía brillando bajo las estrellas, no solo como un símbolo de lujo, sino como testimonio de que los finales felices existen, pero solo para quienes tienen el valor de escribir nuevos comienzos sobre las cenizas del pasado. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale un me gusta y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.